La radiografía de tórax consiste en el estudio con rayos X de la pared superior del tórax del paciente a fin de analizar los órganos que se encuentran en el interior de la cavidad torácica: el corazón, los grandes vasos, las vías aéreas y los pulmones, las partes blandas, los huesos y la porción más superior del abdomen en la región inmediatamente inferior del diafragma. Supone una de las pruebas diagnósticas más útiles y por lo tanto más usadas, siendo considerada de muy bajo riesgo actualmente y con un indudable beneficio que se desprende de la gran información que nos aporta. Carlos, me gustaría que nos cuentes qué son y cómo se descubrieron los rayos X. Pero ¿cómo no, doña Placa? Para entender esto, como para entender cualquier otra cosa, es necesario empezar por conocerla desde sus orígenes y sus principios. Entendiendo la historia de la medicina, entenderemos su presente y su futuro. La denominación rayos X designa a una radiación electromagnética invisible capaz de atravesar los cuerpos opacos y de impresionar las películas fotográficas. El 8 de noviembre de 1895, el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen realizaba experimentos con tubos y bobinas analizando los rayos catódicos y había creado un ambiente de oscuridad cubriendo el tubo con una caja de color oscuro. Se sorprendió al ver un débil resplandor amarillo verdoso a lo lejos sobre un banco próximo. En él había un cartón con una solución de cristales de platino cianuro de bario. Observó que al apagar el tubo se oscurecía y al prenderlo se producía nuevamente. Retiró más lejos el cartón y comprobó que la fluorescencia se seguía produciendo. Repitió el experimento y sucedió lo mismo. Los rayos creaban una radiación muy penetrante, pero invisible. Tal como les está comentando el Dr. Zencarle, yo observé también que los rayos X atravesaban grandes capas de papel e incluso metales menos densos que el plomo. ¿Y qué les cuento? Que una caja de placas fotográficas las encontré totalmente veladas. Colocó entonces una caja de madera con unas pesas sobre una placa fotográfica y el resultado fue sorprendente. Luego probó con la brújula de bolsillo y el cañón de la escopeta. Para comprobar la distancia y el alcance de los rayos, pasó al cuarto de al lado, cerró la puerta y colocó una placa fotográfica, obteniendo la imagen de la moldura, el gozne de la puerta e incluso los trazos de la brocha. El 22 de diciembre le pide a su esposa que coloque la mano sobre la placa durante 15 minutos. Al revelar la placa de cristal estaba la mano de Berta, la primera imagen radiográfica del cuerpo humano. Así nació una de las ramas más poderosas y existentes de la medicina, la radiología. La máquina de rayos X genera una pequeña cantidad de radiación electromagnética que atraviesa el cuerpo
produciendo una imagen sobre una película fotográfica o sobre una placa de registro especial de imágenes. Los rayos X son absorbidos por diferentes partes del cuerpo en diferentes grados. Los huesos absorben gran parte de la radiación, mientras que los tejidos blandos, como los músculos, la grasa y los órganos, permiten que los rayos X pasen más fácilmente a través de ellos. Vamos a poner un flash 35 por 43 para tomar una radiografía de tórax. Vamos a sacar una radiografía de tórax. Ahí nomás. Vení por acá, vas a apoyar el pecho en esta tabla. Tomate de la cintura, hombros y codos bien hacia adelante. Cuando yo te diga, vas a respirar hondo y guardar el aire, ¿sí? Quietito. Respira hondo, guarda el aire y no respires, por favor. Quietito. Listo. En consecuencia, los huesos aparecen blancos en los rayos X, mientras que los tejidos blandos se muestran en gamas de grises y el aire aparece en negro. En una radiografía de tórax, las costillas y la columna absorberán gran parte de la radiación y se visualizarán en blanco o gris claro en la imagen. El tejido pulmonar absorbe poca radiación y aparecerá en negro en la imagen. Las imágenes de rayos X se mantienen como una copia impresa en película, muy similar a un negativo fotográfico, o más probablemente como una imagen digital que se almacena electrónicamente. Por lo general se toman dos imágenes del tórax, una de la espalda y otra del lateral del cuerpo, mientras el paciente permanece de pie frente a la placa de registro de imágenes. El técnico de rayos es una persona especialmente capacitada para realizar exámenes de radiología, el cual colocará al paciente con las manos elevadas y el costado del pecho presionado sobre la placa de imagen. Respire hondo, guarde el aire y no lo suelte. Respire normalmente. Los pacientes que no pueden permanecer de pie podrán recostarse en la mesa para radiografías de tórax. El paciente debe permanecer inmóvil y conteniendo la respiración por unos segundos, el famoso no respire, mientras se toma la imagen de rayos X para reducir la posibilidad de que la imagen resulte borrosa. El técnico se dirigirá detrás de una pared blindada o hacia la sala contigua para recién activar la máquina de rayos X. Cuando no sea posible trasladar al paciente a la sala de rayos, la radiografía deberá ser realizada en el mismo lecho del enfermo. Para ello, se utilizan radiógrafos portátiles como el que estamos viendo, que si bien no nos brindan radiografías de alta calidad, permiten una aproximación diagnóstica muy útil a la hora de tomar decisiones. La radioscopía o fluoroscopía es una exploración continua con rayos X que muestra en una pantalla el movimiento del corazón con cada latido y a los pulmones cuando se inflan y se desinflan. Bien, estoy colocando un chasis. El chasis es el que porta la placa virgen. Este es un chasis 24×30. Está colocado
al acecho. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un equipo radioscopía. Esta radioscopía con intensificador de imágenes se basa en que hay un tubo de rayos, el paciente, una pantalla intensificadora y un circuito que amplifica la señal, lo que se llama tubo intensificador de imágenes, un circuito de televisión, y yo voy viendo al paciente. En este momento estoy viendo la pelvis menor, ahí sigo la columna, estoy viendo el corazón latir. Señor, respire hondo, tome aire, suéltelo, ahí veo el diafragma que funciona, del otro lado también. Hondo, otra vez, tome aire, suéltelo. El señor está operado del corazón, por eso tiene suturas metálicas en el esternón. Lo que voy a hacer ahora es un estudio del intestino grueso, el colon. Por eso es que el paciente tiene colocada una cánula en el ano, es decir, en la fosa rectal, y en este momento va a empezar a entrar un contraste que yo voy a ir siguiendo. Cola apretada, señora, la colita apretada, piernas juntas, colita apretada, piernas juntas. Respire por la nariz, largue el aire por la nariz. Muy bien. Ahora estamos viendo cómo se llena la fosa rectal y cómo sigue, vamos en forma inversa, así que el sigmoides, el descendente, queremos llegar al ángulo esplénico, ver el transverso, el ángulo hepático y por último el colon derecho hasta llegar al ciego. Cola apretada, señor, piernas juntas, respirando por la nariz. Hondo. Lo que tiene el señor es un dólico sigma. En este momento veo que pega una gran vuelta y recién ahora estoy llegando al descendente. Ahí, acá vemos en la mitad de la imagen una imagen diverticular. Acá tengo todo el descendente, ahí está el ángulo esplénico, el transverso, otro divertículo por acá. Estoy llegando al ángulo hepático. Vamos en forma inversa. Me inclino al señor, está en la posición de Trendelenburg, quiere decir que la cabeza está más baja que el resto del cuerpo. Ahora sí estoy llegando al colon derecho, a lo que sería el colon ascendente. Con eso que entró ya me basta. La placa radiográfica es una superficie plana que refleja únicamente dos ejes, el largo y el ancho. En ella, las densidades de los distintos tejidos situados en el mismo eje del rayo se superponen. Por ello, en toda radiografía de tórax es muy importante realizar al menos dos radiografías, una perpendicular a la otra. Cada una de ellas recibe el nombre de proyección y permite observar la misma imagen desde distintos puntos de vista y obtener así una mayor información. Las dos proyecciones que se realizan más habitualmente en el estudio del tórax son la póstero-anterior, donde el paciente coloca la parte anterior del tórax contra la placa fotográfica y el haz de rayos X entra por su espalda. Y la lateral derecha, donde el lado derecho del paciente está apoyado contra la placa fotográfica. Describiremos ahora las características técnicas que debe reunir una radiografía de tórax para ser considerada de calidad y poder basarnos en sus informaciones para tomar un diagnóstico. El primer elemento es que la placa esté identificada. Siempre deben estar consignados los datos identificatorios en la placa o en el sobre que la contiene, como ser el nombre y apellido, la fecha del examen, el sexo, para tenerlo en cuenta especialmente cuando hay sombras mamarias, y la edad. Muchas veces será necesario comparar la placa actual con radiografías previas y es ahí donde necesitaremos entonces conocer todos estos datos. Otro elemento es la proyección,
depende de dónde esté colocado el tubo de rayos X y dónde está colocado el chasis con la placa fotosensible. Tenemos así una proyección de frente póstero-anterior, donde el tubo queda atrás en la espalda y la placa adelante. Esta proyección es la habitual cuando el paciente deambula y en ella nos muestra las clavículas en forma de V y se marcan mucho más los arcos posteriores de las costillas que los arcos anteriores. La flecha roja indica el botón aórtico, la flecha azul de arriba la aurícula izquierda y la de abajo la aurícula derecha. La proyección de frente anteroposterior es aquella en la que el tubo está colocado delante del paciente y la placa por detrás. Es la habitual que se utiliza en los enfermos de unidades de cuidados intensivos. En ella hay que tener cuidado, pues se observa una pseudocardiomegalia no muy valorable en ciertos aspectos. En ella se marcan mucho más los arcos anteriores costales y las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales. En amarillo vemos los arcos costales anteriores, en verde los posteriores, que deben contarse entre 10 a 11 costillas. En azul se visualiza la primera costilla. En el sombreado amarillento, las articulaciones esternoclaviculares. La proyección lateral izquierda o la proyección lateral derecha son complementarias de la proyección de frente para lograr una mejor visualización de determinadas lesiones. En estas placas laterales normales observamos en amarillo la escápula, en color verde al árbol bronquial, en color azul en la parte superior los vasos braquicefálicos, en azul en la parte inferior el hemidiafragma derecho, que no borra la silueta, en el rojo superior la aorta y en el rojo inferior el hemidiafragma izquierdo, que borra la silueta cardíaca. Aquí se observa el espacio precardíaco, que disminuye en hipertrofias del ventrículo derecho. Y aquí se observa el espacio claro retrocardíaco, que disminuye en hipertrofias de ventrículo y aurícula izquierda. Otro dato importante es la posición. Por la ubicación del paciente también se obtiene radiografías que pueden estar en bipedestación, donde se puede observar perfectamente la cámara gástrica. O podemos acostar el paciente en decúbito lateral con el rayo horizontal, que se la suele utilizar para valorar derrames pleurales. Respecto al área total cubierta, tenemos que la radiografía puede ser completa o incompleta, según estén incluidos o no todos los órganos torácicos. Para ser considerada completa, deben estar comprendidos ambos hombros y ambos hipogástrios. Será visible en ella la cámara gástrica y la densidad hepática. La placa puede estar bien o mal inspirada. Si el paciente ha tomado aire, respirado profundamente y conteniendo el aire se obtiene una placa bien inspirada, deben poder contarse como mínimo 6 a 7 arcos costales anteriores y 10 a 11 arcos posteriores. En cambio, cuando está mal inspirada, no pueden contarse las costillas y tiene el riesgo de que produce imágenes de pseudocardiomegalia. En esta radiografía vemos que está bien inspirada, pues se ven bien y en pico los ángulos costodiafragmáticos. Podemos contar de 10 a 11 arcos costales posteriores, visibles de color rojo mate, lo que indica que está bien inspirada. Los arcos posteriores costales, al estar más próximos al rayo, son los más visibles en la placa. Por el contrario, en caso de sospecha de neumotoras pequeños, puede ser muy beneficiosa y muy útil la placa en expiración forzada. Otra característica técnica que debemos valorar en una radiografía es la dureza. Si está dura, penetrada o sobreexpuesta a los rayos X, quemada como decimos habitualmente.
En estos casos el pulmón se ve negro y se distinguen muy bien los cuerpos vertebrales por detrás del corazón. Una placa demasiado penetrada o dura puede pasar por alto patologías existentes y disimular pequeñas lesiones. En cambio, una placa blanda, poco penetrada o infraexpuesta a los rayos X tiene las características inversas a la anterior, y en estos casos puede inducirnos a error, sugiriendo imágenes patológicas que no lo son. Otra característica técnica muy importante a valorar es si el paciente ha sido colocado rotado o no frente a la placa. Según la ubicación y especialmente en lo referente a los cilios pulmonares, puede pasar que una lesión quede tapada por otra estructura anatómica, como es el caso aquí esquematizado. Tomando como eje central al eje longitudinal del cuerpo, se observa que recién al centrarla correctamente se la hace evidente. En la otra mano, a veces las clavículas pueden ocultarnos un tumor que solo se hace evidente cuando se obtiene una radiografía descentrada de vértice. También puede suceder que al contrario, una estructura normal puede quedar tan expuesta que simula una lesión y da lugar a error. Hablamos de que la placa no está rotada cuando los extremos internos de las clavículas están centradas con respecto a las apófisis espinosas y a las escápulas. Hablamos de rotada cuando sucede lo contrario. Hacemos referencia que la placa está centrada cuando por encima de las clavículas se observa solo la extremidad interna de las 3 primeras costillas. Una placa de tórax no bien centrada puede dar informaciones erróneas sobre el tamaño de los diferentes órganos y estructuras torácicas, como por ejemplo hipertrofia donde no las hay y al revés. En este caso, la tráquea y los bronquios están centrados respecto del conjunto. Además, las cabezas claviculares están centradas respecto a las apófisis espinosas. La placa por ello es buena y no está rotada. En esta radiografía, a cada lado se observan los ilios, los cuales contienen arterias, venas, bronquios y ganglios linfáticos. Son similares en tamaño y densidad, estando el ilio izquierdo algo más alto debido a la salida en horizontal del bronquio izquierdo. El bronquio derecho es la prolongación natural de la tráquea. Aquí observamos el mediastino. El mediastino es el compartimiento anatómico de la región media, ubicado entre los dos sacos pleurales, situado en el centro del tórax, entre los pulmones derecho e izquierdo, por detrás del esternón y de las uniones condrocostales, y por delante de las vértebras y de la vertiente más posterior de las costillas óseas. Está limitado por el músculo diafragma por debajo y por el istmo cérvico-torácico por arriba. En su interior se alojan el corazón, la arteria aorta, las venas cavas, la vena ácigo, las arterias y venas pulmonares, la tráquea y los bronquios principales, el esófago, el conducto torácico, el timo en los niños y otros vasos linfáticos, ganglios linfáticos y algunos troncos y ganglios nerviosos importantes. Para facilitar la interpretación de la placa de tórax y evitar así errores y olvidos, es conveniente acostumbrarnos a un esquema seriado y reglado, luego de haberla valorado técnicamente a la placa, como podría ser el siguiente esquema. Número 1. Analizar las partes blandas de la pared torácica. Número 2. Analizar el sistema óseo del tórax, columna dorsal, arcos costales, clavículas, escápulas, esternón.
En tercer lugar, analizar el mediastino superior, la tráquea, el esófago, la aorta ascendente. En cuarto lugar, analizar la silueta cardíaca. En quinto lugar, valorar los hilios pulmonares. En sexto lugar, analizar los campos pulmonares. Y en séptimo y último lugar, analizar los diafragmas y los senos costodiafragmáticos y cardiodiafragmáticos. ¿Está de acuerdo, doña Placa? Muchas gracias. Ya mismo sabremos cómo salió la operación. Caramba. Y entonces, doctor, ¿cómo fue que salió la operación? Aquí estaban mis llaves. Llevo 2 días buscándolas.